La mayoría de las familias cuelgan en la pared la misma cantidad de fotos que hijos. En la casa de los Whitmore, nacieron 3 hijos el mismo día del mismo vientre, pero solo 2 marcos colgaban en la sala. Uno era Zachary, el prodigio del fútbol. El otro, Mason, el genio de la robótica. Y luego estaba Rylan. Tercero por minutos, olvidado por años. Nadie lo dijo en voz alta, por supuesto. Eso es lo que pasa con ser ignorado. No siempre grita. Simplemente zumba en cada conversación. Resuena en cada invitación que falta, persiste en el silencio después de que alguien dice, chicos, debéis hacer que vuestros padres se sientan muy orgullosos. Porque Rylan sabía que no se referían a él. Desde pequeño, Rylan se sentía fuera de lugar mientras sus hermanos se tacleaban en el jardín delantero y construían drones en el garaje. Tarareaba melodías de espectáculos en el patio trasero, inventando bailes en la cocina cuando creía que nadie lo veía. No era débil, pero su fuerza no se parecía a la de ellos. No era ruidoso, pero su silencio se escuchaba con volumen. Todavía pertenecía a una familia que elogiaba los touchdowns y los goles perdidos en los as. El talento de Rylan, su voz, su corazón, su dulzura nunca fueron aplaudidos. Aprendió pronto que ser diferente en su pueblo de Tennessee tenía un precio. A los 12 años, escribió en su diario que le gustaba un chico de su clase. No se lo dijo a nadie. No se atrevió. Pero su madre encontró el diario escondido debajo de su colchón. No gritó. No lloró. Simplemente lo dejó en su escritorio, sin decir nada ni tocarlo. Más tarde esa noche, volvió a mencionar la posibilidad de inscribirlo en clases de piano. Dijo que podría ayudar a redirigir su energía. Así era como se manejaban las cosas en casa. Una desaprobación silenciosa envuelta en cortesía, conversaciones que nunca ocurrían, un apoyo que solo aparecía cuando era conveniente, cuando no amenazaba la imagen que querían mantener. Mientras Zachary conseguía becas y Mason ganaba premios, Rylan aprendió a desaparecer a plena vista. En los eventos escolares, aparecía detrás de ellos en las fotos. En la iglesia, su nombre rara vez se mencionaba en las listas de oración. Incluso sus propios cumpleaños parecían un detalle secundario. Velas dobles para sus hermanos y un pastelito sobrante para él. Pero lo que más dolía no era la falta de reconocimiento. Era como empezó a creer que no lo merecía. Que, de alguna manera, él era el problema. Que ser gay, ser sensible, ser el mismo, era un defecto que necesitaba corregir. Así que Rylan se quedó callado. Cuidado. Dejó de cantar por la casa. Se editó a sí mismo pieza por pieza para encajar en el molde invisible que tenían para él. A los 17 años, podía predecir con exactitud qué versión de sí mismo tolerarían sus padres. Y esa fue la versión en la que se convirtió. Pero en su interior, una chispa seguía encendida, una voz que se negaba a silenciarse. Cada vez que pasaba junto a las fotos de su hermano en la sala, susurraba una promesa que solo él podía oír. Algún día, no necesitaré un marco en esta pared para demostrar que existí. Esta no es una historia sobre ser el olvidado. Es una historia sobre lo que sucede cuando aquel al que borraron se niega a permanecer invisible. Si alguna vez te has sentido como el callado de la habitación, el ignorado por la familia, el amor o la vida misma, quédate con nosotros. El viaje de Rylan también es el tuyo. Y en las historias difíciles, no olvidamos a quienes el mundo intentó ocultar. Suscríbete ahora para leer historias que hablan de tu verdad. Rylan se fue de Tennessee como la mayoría de los chicos queer cuando el mundo que los rodea se vuelve demasiado tenso, en silencio. Preparó su maleta la noche anterior y tomó el Greyhound de las 6:10 de la mañana. Su carta de aceptación estaba doblada tantas veces que las arrugas habían empezado a romperse. Nadie fue a la estación. Nadie le preguntó por su horario. El chat familiar no mencionó su partida. Zachary tenía un evento de firmas de autógrafos de jugadores de fútbol americano universitario ese fin de semana. Mason se estaba preparando para unas prácticas de verano en el MIT. Y Rylan.
Tenía un billete de autobús de ida a Nueva York, una beca parcial para un pequeño conservatorio de arte en Queens y una voz que aún temblaba cada vez que la usaba. Nueva York no era fácil. La ciudad no le abrió los brazos. Le entregó las llaves de un sótano subarrendado que olía a moho y aceite viejo, una habitación apenas lo suficientemente amplia para un colchón individual y un teclado de segunda mano. La cafetería de la escuela servía comidas que le recordaban que no tenía un plan de comidas. Y su atractivo sureño, por mucho que intentara disimularlo, hacía que la gente lo mirara como si no perteneciera a ese lugar. Pero por primera vez en su vida, Rylan vio a otros chicos caminando por la calle de la mano. Vio chicas drag y chicos con tacones, y nadie se quedó mirándolos. Oyó risas que no se escondían tras la vergüenza. Vio a alguien cantar a todo pulmón una balada de Whitney Houston en el metro, y nadie le dijo que se callara. Fue en esos pequeños y salvajes momentos que los pulmones de Rylan comenzaron a abrirse. No estaba listo para ser el centro de atención, pero volvió a cantar en las salas de ensayo. Solo para sí mismo, tarareaba mientras lavaba los platos en la cafetería donde trabajaba los fines de semana. Garabateaba letras en las esquinas de su cuadernos casi demasiado suaves para que ni siquiera el papel los sostuviera. Una noche, todo cambió. Una compañera de clase llamada Elsie lo invitó a un espectáculo de drag en un sótano de Brooklyn. Casi dijo que no. Estaba cansado, sin blanca y aterrorizado de ser visto. Pero algo en su voz le dijo que esto no era solo una fiesta. Era una invitación a respirar. El bar era clandestino en todos los sentidos. Sin letreros, sin luces de escenario, solo bombillas de cuerda y paredes de ladrillo visto. El suelo pegajoso por años de baile y cerveza derramada. Pero cuando la primera reina salió vestida como una orquídea en flor, haciendo playback, como si la letra viniera de algún lugar antiguo y sagrado, Rylan sintió que estaba presenciando la iglesia por primera vez. Elsie le dio un codazo. Deberías intentarlo. Se rió, pero la idea se le quedó grabada en el pecho. 2 semanas después, tomó prestados unos tacones de un compañero de clase, cosió un vestido improvisado con cortinas viejas y caminó temblando sobre ese mismo suelo de cemento. Su nombre drag. La suave recuperación de ella del nombre que una vez le había parecido una carga. No sabía si el público se reiría o apartaría la mirada. Pero cuando empezó la música y su voz se desvaneció, no un playback, sino una versión cruda e improvisada de You Don't Own Me, la sala no se movió. Durante 3 minutos, cantó como si su familia finalmente lo escuchara. Como si las paredes de esa pequeña casa de Tennessee se hubieran agrietado lo suficiente como para que su verdad resonara a través de ellas. Cuando terminó la canción, hubo silencio, luego aplausos, luego vítores. Personas que nunca lo habían conocido gritaban su nombre. Rylan, como si siempre hubiera pertenecido a alguien poderoso. Regresó a casa descalzo esa noche, con los tacones al hombro, el rímel corrido por las mejillas y rió por primera vez en lo que parecían años. No era la risa educada que usaba en casa. Una risa profunda y retorcida que decía, lo superé hoy. Esa noche, escribió en su diario, no saben que existo, pero hoy lo hice a viva voz. Rylan no se lo contó a su familia. No envió fotos ni actualizaciones. El silencio de casa había dejado de doler. Se había convertido en un espacio que ahora podía llenar con su propia música, sus propias historias, su propio nombre. Y la ciudad, tan brutal e indiferente como era, le había dado algo que nadie más había tenido: un escenario sin permiso. Porque a veces la única forma de existir es dejar de pedir aprobación y simplemente ser. Rylan nunca persiguió la fama. Solo quería ser visto. Pero Nueva York tiene una extraña manera de convertir los ecos en himnos cuando el momento es el adecuado. Comenzó con un breve clip, una grabación temblorosa de un viernes por la noche en el local de Brooklyn. Solo 10 segundos de Rylan cantando la última línea de una canción original. No se puede borrar la voz baja. Siempre volvemos con más fuerza. Alguien lo publicó en TikTok con el subtítulo,
¿Quién es Rayel L y por qué lloro? El video explotó. En cuestión de días, fue remezclado en carretes de audio, pistas de fondo e incluso versiones de baile. Sin previo aviso, su voz sonaba en todas partes, pero su nombre seguía sin sonar. Vio a miles de personas cantar sus palabras, sin saber quién era, de dónde venía ni lo difícil que había sido llegar a ese micrófono. Y entonces llegó el correo electrónico. Un director creativo de una marca de moda de lujo había visto el clip. Estaban lanzando una campaña sobre recuperación, visibilidad y autoexpresión. Rylan, no Rayel, sino el chico detrás de The Voice, ¿estaría dispuesto a grabar una versión completa de la canción? No se necesitaba rostro, solo sonido, dijo Rylan. Sí. En voz baja, con cautela. No creía que llegara lejos. 2 meses después, el anuncio se estrenó. Un montaje a cámara lenta de modelos con trajes vintage, bailarinas callejeras con botas brillantes, drag queens de la mano con sus versiones más jóvenes. De fondo, la voz de Rylan, cruda, sin filtros, cada respiración audible. Y en el último fotograma, un primer plano de labios pronunciando su letra, luego pantalla negra, luego su nombre. Rylan Whitmore, artista, compositor, voz de la visibilidad. Se emitió en todas las plataformas principales: Times Square, vallas publicitarias de Los Ángeles, paradas de autobús digitales en ciudades en las que nunca había estado. Por primera vez, el mundo pronunció su nombre. Pero en su casa de Tennessee, su teléfono vibró por una razón diferente. Zachary le envió un mensaje. ¿De verdad eres tú el de Vogue? ¿Qué demonios? Ri. Entonces Mason vio a su madre cerrar la laptop cuando apareció tu anuncio. Supongo que todos lo estamos viendo. Se quedó mirando los mensajes durante horas, sin saber qué se suponía que debía sentir. Orgullo, amargura, alivio. Solo sentía el peso de algo que intentaba superar, oprimiendo su pecho de nuevo. Porque por muchas pantallas que apareciera, seguía sin tener una foto en la pared familiar. La cadena que emitió el anuncio quería grabar un cortometraje sobre su ciudad natal, desde un chico de pueblo hasta una voz global. Un productor le preguntó si Rylan regresaría a Tennessee un fin de semana, visitaría su instituto, hablaría con sus vecinos, tal vez visitaría la casa de su infancia. Dudó. No había vuelto en 3 años. Desde que se fue aquella mañana silenciosa. No desde que se reconstruyó a sí mismo de una nota al pie a un titular. Pero, algo en su interior. Susurró, vete. No por ellos. Por ti. No avisó a nadie. No publicó nada al respecto. Simplemente subió al avión y aterrizó en el calor de un verano sureño. El mismo pavimento agrietado. Las mismas calles vacías. Después del atardecer, llegó a la casa. Sin avisar. El césped estaba perfectamente cortado. La bandera aún colgaba en el porche. Y cuando su madre abrió la puerta, pareció sorprendida. Ni contenta, ni enojada, solo sorprendida. Entró. Todo parecía más pequeño, más silencioso. Sus hermanos no estaban. Su padre apenas levantó la vista del té. Rylan pidió ver su antigua habitación. Su madre dijo, ahora ese es el gimnasio de Mason. Necesitaba un espacio para su equipo. Las palabras le llegaron sin veneno. No intentaba lastimarlo, pero dolía de todos modos. Se quedaron sentados en silencio. Nadie mencionó el anuncio. Nadie lo felicitó. Nadie le preguntó cómo estaba. Finalmente, Rylan metió la mano en su bolso y dejó un sobre la mesa. Contenía una invitación impresa a su primer concierto en solitario, un debut oficial en un teatro con entradas agotadas en la ciudad de Nueva York. No necesito que vengas, dijo con voz firme. Solo quería que supieras que ya no me escondo. Su madre no tomó el sobre. Se levantó, caminó hacia la puerta y miró hacia atrás solo una vez. Y en ese momento, comprendió algo profundamente doloroso y extrañamente liberador.
El reconocimiento del mundo nunca reemplazaría el amor que nunca recibió en casa. Pero no tenía por qué hacerlo porque había construido algo más grande que su silencio. Algo fuerte, innegable y completamente suyo. Las luces de la marquesina afuera del teatro brillaban con un nombre que nadie en la ciudad natal de Ryland jamás pensó que vería. Ryland Whitmore en vivo en Nueva York. No era Raquel, no era una voz anónima. Su verdadero nombre, su yo completo. La sala vibraba. Las entradas se habían agotado en menos de una hora. Filas llenas de jóvenes artistas queer, drag, expertos de la industria, desconocidos que decían que sus letras los habían sacado de la oscuridad. El aire vibraba de anticipación. Pero tras el telón, Ryland permanecía inmóvil, con las manos apretadas contra el pecho, intentando contener la respiración. No le tenía miedo al público. No le tenía miedo a las canciones. Le tenía miedo a lo que vendría después. Porque, por mucho que lo miraran, había un par de ojos que nunca lo habían mirado bien. Un asiento que permanecería vacío. Balcón central, fila BC, asiento 5, la entrada que había reservado a nombre de su madre, por si acaso. El director de escena le dio el último asentimiento. Las luces se atenuaron. Los aplausos resonaron como un trueno. Ryland salió al foco de un único foco. Sin humo, sin dramatismo, solo él con un traje negro a medida, maquillaje suave y una cadena de plata heredada de su abuela. Abrió con la canción que se había vuelto viral, la que llamaban el himno de los invisibles. Pero esta vez la cantó no para ser visto, sino para recordar al niño que nunca existió. Cada nota era firme, cada letra una silenciosa rebelión contra años de ser ignorado. Silencioso, minimizado. La multitud se puso de pie. La gente lloró, pero Ryland no. Todavía no. Pasó a canciones más nuevas. Una sobre su primer beso robado tras una cortina en el teatro del colegio. Otra sobre el olor a grasa de pollo frito en el delantal de su madre cuando lo abrazó de buenas noches de niño. Canciones que no eran enojadas, sino honestas. Y entonces llegó la pieza final, una balada llamada Asiento junto a la pared, donde se sentó al borde del escenario. Sin luces ni música al principio, solo el silencio de una habitación que sabía que algo sagrado estaba a punto de suceder. Me dieron un asiento junto a la pared. Empezó donde los codos y el silencio se encuentran. Dijo, sigue siendo parte del cuadro, pero no donde la luz es dulce. La canción se fue construyendo lentamente, describiendo a un niño que crece cenando en la encimera de la cocina mientras sus hermanos se sientan a la mesa. Un adolescente que escucha sermones de la iglesia que le dicen que se arrepienta de quién es. Un joven que aprende a bailar solo. Pero en la última estrofa, el tono cambia. Así que construí una mesa nueva con espacio para mi sonido, para voces demasiado silenciosas para los sueños subterráneos. Y si aún no me encuentras, solo sigue la llama. Ya no me siento junto a la pared. La pared lleva mi nombre. La sala estalló, no en ruido, sino en quietud, el tipo de silencio que solo la reverencia puede crear. Hizo una reverencia y caminó entre bastidores, con las manos temblorosas y la visión borrosa. Pero antes de que la puerta se cerrara tras él, el ayudante de escena susurró, «Oye, alguien te dejó esto». Dijo que era urgente. Un pequeño sobrescrito a mano, con una letra inconfundible, la de su madre. Lo miró fijamente un buen rato antes de sentarse en el suelo del camerino y abrir con cuidado la solapa interior de una foto. Una foto enmarcada de cuando tenía 6 años, de pie en el patio trasero, cubierto de barro, sosteniendo un micrófono de juguete. En el reverso, 3 palabras, te vi. Sin disculpas, sin firma, solo una frase que rompió años de fingir que no necesitaba ser visto. Ryland apretó la foto contra su pecho y, por primera vez desde que subió a ese autobús Greyhound hace años, lloró. No. De la pérdida, no del dolor, sino del sufrimiento de ser abrazado por una verdad que nunca pensó que llegaría. Que incluso si el amor llega tarde, sigue contando. Y afuera,
Más allá de las paredes del teatro, Times Square brillaba con su nombre. No a pesar de quién era, sino gracias a él. Pasaron los meses. El rostro de Rylan comenzó a aparecer en lugares donde antes solo había voces. Fue invitado a actuar en eventos del orgullo, a encabezar festivales de música queer, a hablar en paneles sobre visibilidad en el arte. Pero incluso con toda la luz, se movió con cuidado, sin perseguir la fama, sin olvidar nunca al chico que solía tararear en voz baja en la cocina solo para sentir que existía. No volvió a saber nada de su familia, no directamente. Pero le llegó la noticia a través de antiguos compañeros de clase, a través de destellos en las redes sociales de que sus hermanos estaban orgullosos, pero no públicamente, y de que su madre había empezado a ver sus entrevistas en Silent. Rylan no les guardaba rencor. Ya no, Esman. Algo había cambiado en él la noche del concierto. Cuando llegó la foto y las palabras "te vi", finalmente se abrió un espacio para la paz. Empezó a ser voluntario en albergues juveniles, lugares que albergaban a chicos como él. Adolescentes queer que se habían ido de casa no porque quisieran, sino porque su hogar había dejado de ser seguro. Impartió talleres de composición, trajo artistas drag para que actuaran, creó un pequeño estudio con el dinero sobrante de una beca. Lo llamó Asiento junto al muro. Cada joven que entraba por la puerta podía grabar una pieza original. Sin filtros, sin expectativas, solo ellos. Una noche, después de una presentación, un chico con zapatillas rojas y mejillas surcadas de lágrimas se le acercó. Me dijeron que debía dejar de cantar, que no era para gente como yo, dijo el chico. Pero entonces encontré tu video. No terminó la frase, solo abrazó a Rylan fuerte y sin palabras. Y Rylan supo que era el momento. Su nombre no necesitaba estar colgado en la sala de sus padres. No necesitaba estar grabado en discos de platino. Solo necesitaba vivir en lugares donde el silencio solía triunfar. En su 30º cumpleaños, regresó a Tennessee, no para dejar huella, no para ser perdonado, solo para caminar libremente por el pueblo que una vez intentó borrarlo. En la biblioteca pública, había una exposición llamada Legados Locales, fotos de autores, maestros, atletas, y, en el centro, una nueva incorporación, un retrato en blanco y negro. Rylan, en plena actuación, debajo, Rylan Whitmore, defensor de la música, exalumno de Willow Creek Ig. Para los últimos que encontraron su voz y cantaron sin fanfarrias, sin cintas, solo la verdad. Y en ese momento, comprendió. Algunas historias no necesitan venganza. No necesitan ser reescritas. Solo necesitan ser contadas, porque el mundo no decide qué voces importan. Nosotros sí. ¿Alguna vez te has sentido como Rylan? ¿Como si tu voz fuera demasiado silenciosa para ser escuchada? ¿O tal vez alguien te hizo creer que no pertenecías? Si es así, ¿cuándo fue el momento en que finalmente decidiste ser visto? Compártelo en los comentarios. Alguien ahí fuera también necesita tu historia en Historias Difíciles. No solo contamos historias. Contamos tus historias. Historias de los olvidados, los silenciados, los que se atrevieron a hablar de todos modos. Suscríbete ahora y no te pierdas el momento en que comienza la sanación. Y recuerda, aunque te hayan dado un asiento junto a la pared, puedes construir tu propio escenario.